Ahora mismo, más de 17 millones de personas viven en un territorio que, en teoría, no debería ni existir. Si miras un mapa de los Países Bajos, no verás nada raro a simple vista. Pero si rascas un poco bajo la superficie, el problema aparece claro. Alrededor de una cuarta parte del país está por debajo del nivel del mar, y otro 30% apenas por encima. Eso significa que casi 2/3 del suelo neerlandés viven bajo la amenaza constante de quedar anegados por el mar, los ríos o la lluvia. Y, sin embargo, el país no está hundido. Al contrario, es una de las naciones más densamente pobladas y avanzadas del planeta. Sus granjas, aeropuertos, ciudades y barrios se asientan sobre tierras que, lógicamente, no deberían estar ahí. Entonces, ¿cómo logra este pequeño país mantener a raya el agua? ¿Cómo pueden funcionar enteras ciudades donde antes había mar abierto? ¿Y resistirá este sistema con el aumento del nivel del mar? El nombre Países Bajos significa literalmente tierras bajas, y el país hace honor a ese nombre. Está entre las zonas más bajas del planeta. Mientras que otros países levantaron sus ciudades en alturas naturales, gran parte de los Países Bajos fue creada desecando agua y ganando tierra al mar. Para entender por qué los neerlandeses llevan siglos luchando contra el agua, primero hay que ver lo peligrosa que es su geografía. En la desembocadura de la gran red fluvial europea, confluyen el Rin, el Mosa y el Escalda, que cruzan fronteras antes de verterse aquí en el Mar del Norte. Transportan enormes volúmenes de agua, sobre todo en el deshielo primaveral o cuando llueve fuerte río arriba. Al mismo tiempo, el propio Mar del Norte es somero y propenso a tormentas, lanzando marejadas directamente contra la costa. Vientos intensos y bajas presiones pueden elevar el nivel del mar varios metros en pocas horas. Y no es todo, un 26% del país está bajo el mar, y en esas zonas se concentran infraestructuras críticas. El aeropuerto de Schiphol, uno de los más transitados de Europa, está a 4 metros bajo el nivel del mar. El puerto de Rotterdam, uno de los mayores del mundo, apenas por encima. Y sobre ese suelo vulnerable se extienden casas, granjas y fábricas que se inundarían si no se trabajara a diario para mantenerlos secos. A eso se suman las lluvias y las aguas subterráneas, que amenazan desde arriba y desde abajo. Incluso sin mar ni ríos, las tierras volverían a ser pantanos. Y ahora, el cambio climático agrava todo. El mar sube, las tormentas son más intensas, y los ríos, alimentados por glaciares en deshielo y lluvias más fuertes, descargan más agua aún hacia la costa. El dilema es evidente, sobra agua y falta altura para contenerla. Sin intervención humana, buena parte del país volvería a ser mar abierto, lagunas y ciénagas. La lucha contra el agua no es solo cuestión de geografía, sino de historia marcada por catástrofes. Durante siglos, las inundaciones obligaron a los neerlandeses a reforzar sus defensas o desaparecer. Una de las primeras fue la inundación de Santa Isabel, en 1421, días de lluvias y marejadas reventaron diques mal cuidados. Pueblos enteros desaparecieron, y regiones como el Biesbosch quedaron sumergidas para siempre, convertidas en humedales. Se cree que murieron miles, aunque no hay cifras exactas. Otro desastre llegó en 1717, la inundación de Navidad. Una marejada golpeó el norte del país, así como Dinamarca y el norte de Alemania. Más de 2000 neerlandeses murieron, y decenas de miles de animales se ahogaron. Poblaciones enteras quedaron arrasadas en una sola noche. Pero la inundación que realmente cambió al país fue la de 1953. En la madrugada del 31 de enero, una tormenta en el Mar del Norte coincidió con una marea viva. El resultado fue devastador. Los diques cedieron, murieron más de 1800 personas, decenas de miles de casas fueron destruidas, y grandes extensiones de cultivos quedaron arruinadas por la sal. En horas, familias lo perdieron todo. Fue tragedia, pero también punto de inflexión. El sistema heredado de siglos ya no bastaba. Esa catástrofe impulsó a los Países Bajos a inaugurar una nueva era de gestión del agua, levantando algunas de las defensas contra inundaciones más colosales del mundo. Cuando se dice que los neerlandeses le ganaron tierra al mar, no es una metáfora. Lo hicieron literalmente, desecaron fondos marinos y los convirtieron en tierra firme. A ese sistema se le llama polder, y es el corazón de la gestión hidráulica neerlandesa. Un polder es un terreno rodeado de diques. Una vez bloqueada el agua exterior, la del interior se bombea fuera hasta dejar el suelo seco. Pero nunca se mantiene seco por sí mismo. La lluvia, los ríos y el agua subterránea se filtran constantemente. Sin bombeo continuo, los pólderes se vuelven lagos en poco tiempo. Hace siglos, los molinos de viento hacían ese trabajo, levantando el agua hacia los canales. Estos iconos turísticos eran, en realidad, herramientas prácticas.
Más tarde, estaciones de bombeo modernas tomaron el relevo. Hoy, gigantescos motores diésel y eléctricos trabajan sin parar, moviendo miles de litros por segundo. El mejor ejemplo es Flevolanda, la provincia más joven, fundada en 1986. Hace un siglo no existía. Los ingenieros drenaron parte del Zuiderzee, un mar interior, creando más de 1.400 kilómetros cuadrados de nuevo suelo. Ahora tiene ciudades, bosques y granjas donde antes había agua. Los pólders no solo amplían territorio, regulan ríos, controlan aguas subterráneas y crean tierras fértiles en un país superpoblado. Pero tienen un riesgo. Al estar más bajos que el agua de fuera, cualquier rotura puede ser catastrófica. Por eso los neerlandeses dependen de algo más. Si los pólders son el corazón, los diques son la armadura. Los Países Bajos han levantado uno de los sistemas de diques más avanzados del planeta. Están diseñados con arena, arcilla y piedra para resistir la erosión, las olas e incluso terremotos. En total, el país mantiene más de 17.000 kilómetros de diques, casi lo suficiente para dar media vuelta a la Tierra. Protegen contra mares, lagos y ríos a millones que viven bajo el nivel del agua. El más famoso es el Afsluitdijk, o dique de cierre, construido en 1932. Con 32 kilómetros, cerró el Zuiderzee, una bahía que causó siglos de inundaciones. Al sellarlo, se transformó en un lago de agua dulce, el Ixelmeer, lo que permitió crear pólders como Flevolanda. El Afsluitdijk no es solo un muro, también es carretera, carril bici e icono de la ingeniería. Hoy está reforzado con compuertas, estaciones de bombeo y defensas contra la subida del mar. Pero es solo una pieza del sistema. En todo el país, los diques se vigilan, refuerzan y modernizan. Sensores miden su estabilidad, y brigadas de emergencia están siempre listas. Para los neerlandeses, prevenir es más barato que reparar. Aún así, los diques por sí solos no bastan ante tormentas extremas. Por eso, tras 1953, nació el megaproyecto Delta Works. El Delta Works no es una obra aislada, sino un complejo de diques, esclusas, presas y barreras móviles que protege el suroeste del país. Comenzó en 1954 y tardó décadas en completarse. Su joya más famosa es la barrera de mareas de Oosterschelde, 9 kilómetros de longitud y 62 compuertas gigantes. Normalmente permanecen abiertas para conservar el ecosistema del estuario, pero en tormenta caen y cierran el mar. El plan original era sellar del todo, pero se cambió para proteger la biodiversidad. Otra pieza clave es la Maeslankering, que defiende Rotterdam, el puerto más grande de Europa. Son 2 compuertas flotantes, cada una del tamaño de la Torre Eiffel. Cuando se pronostica una marejada superior a 3 metros, un sistema automático las activa y sella el puerto. Cuando pasa el peligro, se abren de nuevo al tráfico marítimo. La magnitud es asombrosa. En conjunto, el Delta Works redujo la línea costera que había que defender de más de 700 kilómetros a apenas 80. Costó una fortuna y exige mantenimiento constante, pero la mayoría lo considera un precio justo. La alternativa sería la ruina. Muchos países levantan defensas después de una catástrofe. Los neerlandeses planifican para siglos. Aún así, incluso este sistema no es definitivo. En años recientes, el país adoptó una nueva estrategia, no solo bloquear el agua, sino darle espacio. Durante siglos, la consigna fue expulsar el agua. Hoy, la prioridad es convivir con ella. Un gran paso fue el programa Espacio para el Río, lanzado en los 2000. En vez de elevar diques sin fin, se rediseñaron llanuras de inundación para dejar que los ríos se desbordaran de manera segura. Eso implicó trasladar viviendas, excavar canales, bajar terrenos y redibujar ciudades para que algunas zonas pudieran inundarse controladamente. Varias se transformaron en humedales y reservas naturales que absorben excesos. La idea es simple, dar al agua un sitio donde expandirse, lejos de los hogares. Pero llevarlo a cabo requirió años de planificación y obras. Más allá de los megaproyectos, también las ciudades incorporan el agua en su diseño. Hay casas flotantes o construidas sobre montículos artificiales llamados TERPs, usados desde hace siglos. Parques que se inundan temporalmente en tormentas sirven de depósitos de emergencia. Además, el sistema de gestión es único. Juntas de aguas regionales, algunas con origen en el siglo XIII, administran diques, pólders y canales. Son elegidas localmente, lo que garantiza que los más afectados decidan. Se trata de una de las formas de democracia más antiguas del mundo, y explica por qué la gestión neerlandesa es tan resistente. Pero hasta ella enfrenta amenazas crecientes. El nivel del mar sube cada vez más rápido. Durante gran parte del siglo XX,
crecía unos 2 mm al año. Hoy va más deprisa, y las previsiones para este siglo son mucho más duras. Medio metro pondría en jaque las defensas, 1 metro obligaría a grandes mejoras, y 2 metros, un escenario que algunos científicos ven posible en pocas décadas, exigiría rediseñar todo el sistema. Y el peligro no viene solo del mar, los ríos también bajan más crecidos por lluvias extremas y glaciares derretidos. Los neerlandeses lo saben, por eso innovan antes de que golpee la desgracia. Un ejemplo llamativo es el Sand Motor. En 2011, se vertieron 21 millones de metros cúbicos de arena en un punto de la costa. Las corrientes la van distribuyendo, reforzando playas y dunas. Si funciona a largo plazo, podría repetirse en otras zonas. Los datos en tiempo real también son clave, satélites, mareógrafos y modelos que permiten anticipar inundaciones. Y no se quedan ahí, ahora exportan su experiencia a lugares como Nueva Orleans, Vietnam o Bangladesh, regiones también amenazadas. Con el avance del cambio climático, más países tendrán que seguir el ejemplo neerlandés. Pero dime, ¿tú qué opinas?